Noches, soy Viviana de Sousa Bento, docente de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos y de Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Pero esta noche no vamos a hablar de mis materias, sino de temas que atraviesan toda la carrera. Son algunos conceptos sobre educación, algunos tips educativos que pretendo que te sirvan mucho para ir estudiando tus asignaturas durante esta época tan especial de cuarentena. Pero previo a todo trámite le tengo que agradecer a la psicóloga Nelly Junco, que es la jefa de gabinete psicopedagógico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con la que hemos desarrollado varios talleres educativos dentro de los periodos presenciales y con una gran participación de los y las alumnas de la Facultad de Derecho. Así que te esperamos cuando retomemos las clases, que tal vez haya algo más para vos. Asimismo, también le agradezco a todos mis docentes que me han tratado de enseñar cómo poder ser una mejor docente todos los días. No sé si les ha salido bien. Y también le tengo que agradecer, obviamente, a todos aquellos autores que me han ido llenando de conceptos y de consejos durante tanto tiempo y que ahora los vamos a repensar juntos. Y también le agradezco al señor Google, que me ha dado bastantes dibujitos para amenizar mis diapositivas. Así que este es mi primer video, no sé cómo saldrá, pero lo hice a mi modo y espero que te sirva. Comencemos. ¿Sos alumno o alumna del primer año de la facultad? ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís como el menor de la facultad? Antes eras el mayor o la mayor de la secundaria. Que no te dé miedo la facultad, en realidad es otra etapa, es un cambio, pero continúas siendo alumno o alumna. ¿Pero dónde? En una instancia diferente, en la educación superior que estás comenzando a transitar. Lo mismo para vos si sos un alumno o alumna que entraste por el sistema de la normativa de mayores de 25 años. Que no te asuste no haber estudiado sistemáticamente algún tema. Ahora llegó el momento de aprender y reaprender el tema, pero dentro de esta instancia, de la instancia de la educación superior. Y mi intención es que no le tengas miedo a la independencia. No te vamos a estar guiando a cada paso, menos en esta época de cuarentena, pero en realidad siempre vamos a estar junto a vos para cuando nos necesites, más allá también de cada una de nuestras materias. En esta etapa hay viejas palabras que tienen nuevos sentidos. Por ejemplo, el orden, la disciplina, la planificación, la concentración, la responsabilidad, la participación, las técnicas de estudio, los retos y los compromisos de una universidad, la curiosidad que no debe abandonarte en esta instancia, donde tenés que tener la mente abierta y ser proactivo y proactiva. Las palabras que más se me imponen en este momento son el orden, la disciplina y la planificación que tenés que tener cuando estás solo o sola en tu casa tratando de acercarte a una materia. Por cierto, no te asustes si considerás que algo no entendiste y lo vivís como un fracaso. No olvides que el fracaso es aprendizaje. Date tiempo, no abandones tus metas, tenelas siempre presentes. Como alumno o alumna, lo que debes tener presente es el propósito de la materia que estás estudiando, los objetivos del programa y cuáles son tus pretensiones. Por ejemplo, el doctor Terrile nos ha dicho:
El objeto del derecho constitucional es el estudio de aquello que hace que los individuos sean personas, ciudadanos, y de aquello que hace que el poder político sea el Estado. Sin el derecho constitucional, el resto del derecho resulta ininteligible. La igualdad, en cuanto tal, solo está presente en el derecho constitucional. Esta es la razón por la que el estudio del derecho debe comenzar con el derecho constitucional y es el fundamento y justificación de que la enseñanza del derecho constitucional se hace y tiene que hacerse en el primer año del plan de estudios y no puede no hacerse sino en él. El doctor Terrile es el titular de la cátedra en donde me desempeño en Derecho Constitucional y te está diciendo por qué se estudia esta materia en primer año. Ahora, ¿cuáles son tus pretensiones? ¿Qué querés ser? ¿Qué querés hacer? ¿Para qué te parece que te sirve el derecho constitucional? En realidad es algo que vas a aprender durante el resto del tiempo que dure la materia y luego volverás sobre ella y repensarás algunos conceptos y criterios que te hayas llevado en este primer año. ¿Y tus pretensiones remotas? ¿Querés ser abogado, abogada? El derecho constitucional te va a servir, y mucho. ¿Querés plantear la inconstitucionalidad de algunos de los decretos que se están dictando con el tema del coronavirus? Bueno, en tu época, cuando te recibas, vamos a ver qué peste está en funcionamiento, ¿no? O qué problemas se pueden dar, o si el presidente o la presidenta de turno hace uso y abuso de sus decretos de necesidad y urgencia. Tal vez también puedas plantearte la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esas normas. Así que también, ¿qué serás? ¿Abogado o abogada de la patronal, del empleador, del empleado? ¿De quién? De los médicos, por ejemplo, que reclaman sus normas de seguridad como una etapa en el presente, o de los enfermos, que algunos están luchando por su tratamiento con la escasa cantidad de donaciones de sangre que hay en la actualidad. Hay muchos temas en los cuales vos podés bucear en tu carrera y en cada una de tus materias tenés que pensar por qué esa materia está ahí, te la va a decir la cátedra, el titular. ¿Y cuáles son tus pretensiones? ¿Qué querés? ¿De qué te parece que te puede ser útil esa materia, ¿no? ¿Y cómo la vas a retomar dentro del transcurso de tu carrera? Es importante que no pierdas tu meta fundamental, que es ser abogado o abogada, y que no estudies cada materia como un compartimento estanco. ¿Qué quiere decir esto? Todo se interrelaciona. La interdisciplinariedad es fundamental, ¿de acuerdo? Así que aprendelo desde ahora. Las estrategias cognitivas o cognoscitivas son conductas u operaciones mentales para aprender, y estas tienen una pregunta fundamental dando vuelta a su alrededor. ¿Cuál es mi meta? Sin meta es imposible tratar de aprender. Son conductas que se pueden observar durante el aprendizaje. Cuando estudiás, en realidad tenés que asumir el papel del sujeto de ese acto, del acto de estudiar. Estás asumiendo una posición frente al mundo. Tenés que conocer la bibliografía referente al tema u objeto de tu inquietud. No podés dejar de recorrer el programa, que es lo primero que tenés que tener a mano en una materia, observar sus fundamentos y mirar, leer cada una de las unidades, aunque todavía no sepas para qué
sirven. Los ejes temáticos y el análisis de cada uno de ellos es fundamental. Si no advertís por qué son esos temas fundamentales, no dejes de preguntarle a tu docente. Santo Tomás de Aquino decía: no te adentres de golpe en el océano, sino primero atravesá los arroyuelos. Cuando vas a estudiar Derecho, sea la materia que se trate, y más en primer año, partí de lo simple hacia lo complejo. Primero detenete en lo simple. Si vas a estudiar Derecho Constitucional, lo primero que tenés que saber es ¿qué es el derecho? Si pertenece a la rama del derecho público o privado, y por qué pertenece a la rama del derecho público y no al derecho privado. Entonces ahí podés analizar si se trata de un interés general, si se trata de un interés particular, si la forma de expresar el derecho en derecho constitucional es distinta que en derecho privado. Por ejemplo, en derecho constitucional, la forma de expresarse del Poder Ejecutivo, y lo estás viendo en esta cuarentena, es a través de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, tal vez, ¿no? En cambio, en particular, se puede expresar a través de un contrato, tal vez un contrato de locación. En su momento a mis alumnos les dije, pero ¿qué sucede cuando el Estado toma el carácter de un particular y quiere alquilar un inmueble? Ahí tenemos un problema para analizar, ¿no? Pero por lo general el derecho público va a tener como una de sus partes al Estado, ¿de acuerdo? Entonces, comenzá a analizar los conceptos, adentrate por los arroyuelos y enfócate en lo que es el derecho constitucional y sus temas fundamentales, pero no de golpe, despacio. Bien dice Paulo Freire que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Tenés que vivir el aprendizaje como un proceso de transformación, de cambio, de apropiación, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las variables a tener en cuenta para aprender? Y el lugar, el espacio físico. Fíjate vos, en una época de cuarentena, ¿con qué espacio físico contás? Trata de tener un lugarcito para estudiar. Así sea un departamento pequeñito, dibuja a tu alrededor un círculo imaginario y que en ese círculo imaginario esté todo lo que precisas para estudiar. No te levantes, no te vayas. Lleva el mate, lleva la notebook, lleva el celular, lleva el fibrón, lleva el marcador, cierto que en tu época se dice marcador, resaltador, lleva todo lo que precises, el libro llévate, ¿de acuerdo? Todo, no te muevas de ahí y dedícale un tiempo, decí, de tal hora a tal hora voy a estudiar y que nadie me interrumpa acá en el rinconcito donde estoy, aunque sea sentado en el suelo. ¿De acuerdo? Vas a tener muchas emociones encontradas. Acordate que no es malo sentir emociones y que algunas en estas épocas son bastante negativas. Olvídate, abstraete, sos vos y el texto. Listo, en ese rato estás estudiando. ¿Estamos? El elemento humano que te rodea es fundamental. Decile que te den un rato de paz, tranquilidad para poder estudiar. Y si no es así, abstraete, que tu lectura sea más importante que lo que te rodea. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, si estudias Derecho Constitucional, no te desprendas de la realidad. ¿Estamos? Nosotros somos la realidad. El derecho constitucional es la realidad que te rodea. ¿Y qué es leer?
Hola, acá estoy. La lectura es un tema social, es una experiencia social que involucra a tres partes: al lector activo, al texto y al contexto. Es una experiencia que te va a llevar a interpretar, a atribuirle sentido a la página que estás leyendo. Y después sucede un milagro. ¿Cuál es el milagro? El lector o la lectora ya no son los mismos y el texto tampoco. Le diste un significado y lo modificaste. ¿Qué es leer? Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Leer, en realidad, es comprender. La comprensión del texto es la meta y el sentido de la lectura. No olvides eso. Comprender es necesario que se desarrollen varias destrezas para comprender. Acordate de que no aterrizaste en la facultad y listo. Hiciste un camino de vida, un camino de estudio. Aplica tus conocimientos previos, formula hipótesis. Fíjate, en realidad siempre estás infiriendo de lo que estás leyendo. Eso es aplicar conocimientos previos. No estás leyendo solo el texto, estás releyendo los textos que leíste antes. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos, anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere, construir un significado. Mira qué importante es leer y leer comprensivamente. Para leer es necesario que conozcas el propósito. No podés sentarte frente a un texto sin saber por qué lo estás haciendo. Por lectura se entiende un proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como los puede ser el lenguaje, es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivos e incluso táctil, como ocurre con el braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede, por ejemplo, con los pictogramas o la notación.